Entonces, retomamos la lección de ecuaciones de segundo grado. La primera actividad dice, la expresión general de una ecuación de segundo grado, donde A, B y C son números reales no nulos, tiene la forma y me da 5 opciones. Bueno, si es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Si es una ecuación de segundo grado, indudablemente que hay un término que debe aparecer sí o sí, que es el término cuadrático, ¿sí? Para que sea una ecuación de segundo grado, que es la condición, ecuación de segundo grado. Entonces, esto me lleva automáticamente a descartar la opción A y la opción B, ¿sí? Me quedaría para analizar la opción B y la C. Si es una ecuación de segundo grado, general de segundo grado, tendría que tener, en lo posible, término cuadrático, término lineal y término independiente. En este caso, si yo analizo, es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Porque en realidad tengo 2 términos cuadráticos y un término independiente, pero la expresión general es la que está completa, la que tiene los 3 tipos de términos. Por lo tanto, la opción correcta sería la B, ¿sí? Esa sería la opción B. Si hay alguna pregunta, ustedes le van marcando en el chat a la profe Vanina y ella va comentando. Vamos a la segunda actividad que dice, la expresión general de una ecuación de segundo grado, donde el término independiente es nulo, tiene la forma. Bueno, el término independiente, ¿cuál es? Es aquel, en realidad, donde la incógnita, la X, está elevada a la 0, porque todo número elevado a la 0 es igual a 1, o sea, no estaría afectada directamente por el valor que pueda tomar la X. Entonces sería, a ver, analicemos entonces. Si me pide que el término independiente sea nulo, la C debería descartar, perdón, donde el término independiente es nulo. El término independiente es nulo sería que la A no tiene término independiente, o sea, no es nulo. Acá el C también tiene término independiente, D también tiene término independiente, y esta no es una ecuación cuadrática, ¿sí? No es una expresión general. Por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta? La opción correcta sería la B, ¿no es cierto? Perdón. En realidad hay solo dos ecuaciones de segundo grado. Sí, la A es de primer grado y la D es de primer grado, exactamente. Entonces la opción correcta es la B, ¿sí? Avancemos. Si B o C es igual a 0 en la ecuación cuadrática, se dice que la ecuación B o C es igual a 0 en la ecuación cuadrática, se dice que la ecuación no es de segundo grado, es cuadrática completa, es cuadrática incompleta y es lineal. ¿Quiénes eran B o C? B era el coeficiente del término lineal, C es el término independiente. Entonces, lo que no me dice nada respecto de quién, de A, o sea que es una ecuación cuadrática, porque aparte me está diciendo que es una ecuación cuadrática. ¿Está completa si alguno de esos 2 términos es igual a 0? No, no está completa. Es una ecuación cuadrática como incompleta. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática incompleta. Esa sería la opción. Avancemos. Para resolver toda ecuación de segundo grado de la forma ax² más bx más c igual a 0, se puede utilizar la fórmula resolvente, que es, bueno, ¿cuál es la fórmula resolvente? Ya vimos cuál es la fórmula resolvente. La que planteaba las 2 posibilidades, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, en la
primera opción aparece más, o sea, descarto. ¿Cuál sería? Entonces, en la C, fíjense, aparece más y estaría faltando la opción menos. Entonces también no sería esa opción. Y la D tendría B y tiene que ser menos B. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Indudablemente es la opción B. ¿Sí? Avancemos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Sí, ya pregunté y me dice que está todo bien. Bien. Una ecuación de segundo grado tiene por lo general dos soluciones, una sola solución, ninguna solución, infinitas soluciones, ninguna de las anteriores. Tal cual habíamos planteado en el video, por lo general son dos soluciones. Y cuando es una solución, en realidad surge cuando el discriminante es igual a 0. Y se dice que es una raíz doble. ¿Está? Entonces, en ese caso, la respuesta correcta sería dos soluciones. ¿Sí? Por eso es una ecuación de segundo grado. Hay un teorema que después vamos a ver que expresa que admite tantas raíces cuando veamos un polinomio, y vamos a ver cómo asociamos un polinomio después a una ecuación, que admite tantas raíces como grados tenga el polinomio, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto después podemos, ese polinomio puede estar asociado a una ecuación. Si el polinomio es de segundo grado, a una ecuación de segundo grado. Bien, avancemos. El 6. En un rectángulo, el largo es 3 unidades mayor que su ancho. Si su área es igual a 30, ¿cuál es la ecuación que permite calcular los lados del rectángulo? Bueno, tengo un problemita, digo problemita por decir, digamos que es sencillo, en el sentido de que me está planteando que la longitud del largo depende de la longitud del ancho. Tiene 3 unidades más. Entonces, haciendo la interpretación, ¿a quién identifico con X? ¿Qué significado doy a X? A la longitud del ancho, ¿sí? Porque el largo son 3 centímetros más, 3 unidades, perdón, más que el ancho. Entonces, esta cuestión, este ejercicio de pensar qué relación hay entre los datos, y el primero que debo calcular es al que asigno la variable X, y a los otros voy a utilizar esa variable y voy a vincular con la condición que me impone, por ejemplo, en este caso que es 3 unidades mayor que el ancho, es fundamental tener en claro eso. El otro dato que me da es que el área, fíjense, el área es igual a 30. El área en una figura de forma rectangular sería largo por ancho, ¿sí? O base por altura. En este caso tendría que X sería el alto, a quien designó el ancho, y X por X más 3, largo por ancho, igual a 30. Acá tengo una expresión cuadrática expresada en forma descompuesta en factores, ¿sí? Descompuesta en factores, donde un factor es X y el otro factor es X más 3. Aplico la propiedad distributiva, X por X, X cuadrado, X por 3, 3X igual a 30, o sea que hago el desarrollo de la fórmula, del producto, y me queda X cuadrado más 3X menos 30 igual a 0. Entonces analicemos cuál de las opciones que me plantea la actividad es la correcta. Tengo X cuadrado más 3X menos 30 igual a 0, es la opción B. Fíjense a ver si estoy viendo bien yo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Estoy viendo bien? Porque a veces es todo un tema, aunque ustedes no crean, la cuestión de estar dando la clase de matemática, ver la cuestión tecnológica, no es tan sencillo, no es tan sencillo esto, ¿eh? Así que si cometemos errores, que nos disculpen, por eso pregunten, porque estamos haciendo como muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Bien, avancemos.
En la ecuación dice 2x más 8 menos x cuadrado igual a 0. ¿Cuáles son los valores de x? En realidad lo que me está preguntando es cuáles son las soluciones de esa ecuación, ¿no es cierto? Traduciendo al lenguaje vinculado directamente a la ecuación. ¿Cuáles son las soluciones o las raíces? ¿Qué opciones tengo? Tengo tres opciones. Dos raíces reales, ¿sí? Voy a admitir dos raíces reales, una raíz doble, o que no admite raíces reales, que tenga raíces complejas. Entonces, lo primero que me conviene hacer, y atiendan bien lo que les voy a decir, y tomen nota de esto, me conviene ordenar los datos que me ofrece la ecuación. ¿Ordenar de qué manera? De acuerdo al criterio de la ecuación general de la ecuación. Ordenar en forma decreciente, o sea, primero el término cuadrático, después el término lineal y después el término independiente. Hay que ordenar, la información ordenada me ubica, me permite resolver mejor la situación. ¿Qué ocurre? Acá fíjense que me queda el coeficiente 1, ¿sí? El coeficiente 1 negativo. Y uno tiene menos errores cuando trabaja con valores positivos, no con valores negativos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aplico la propiedad uniforme. Ambos miembros divido por menos 1, ¿sí? Si divido por menos 1, fíjense, el menos x cuadrado se transforma en más x cuadrado, más 2x se transforma en menos 2x, más 8 se transforma en menos 8. Igual a 0. 0 dividido menos 1, ¿cuánto es? 0. Ojo con eso, no es que divido solamente el primer miembro, ¿está? Porque por ahí como justamente nunca ponemos nada porque está el 0, en realidad ambos miembros estamos dividiendo por menos 1, ¿se entiende? Entonces, acá no me voy a detener mucho, ¿por qué? Porque aplico la fórmula resolvente, esta es la técnica, ¿sí? Que a esta altura ya ustedes aplican la técnica, y me quedan las dos raíces. Una raíz es 4 y otra raíz es menos 2. Veamos si tengo entre las opciones esas dos raíces. La A no es, la B no es, la C, 4 y menos 2. Ahí tendría entonces la opción correcta. ¿Está? Esos serían los dos valores de X o las dos soluciones de esa ecuación. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos hasta ahora bien o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren que es importante. Bien, perfecto. Avancemos. El problema 8 dice, el ancho de un rectángulo es 7 unidades menor que el largo y el área es igual a 588 metros cuadrados. ¿Cuál es la ecuación? Acá me piden la ecuación que representa correctamente esta situación. ¿Sí? No te estoy escuchando, Vanina, vos tenés el audio. Entonces avanzamos. Es muy parecido al problema anterior, ¿no es cierto? O sea que tengo un ancho que está vinculado a la longitud del largo. O sea, la relación que acá en este caso es que el largo sería x y el ancho sería x menos 7, ¿sí? O sea que el ancho depende de ¿quién? Del valor del largo. Y me dice que también el área es igual a 588 metros cuadrados. Entonces acá tengo planteada la ecuación en función de esos datos. Largo por ancho, que es el área, ¿sí? Es el área, es igual a 588. Entonces acá tendría la ecuación que está expresada en forma factorizada, ¿sí? Descompuesta en factores, ¿está? Tengo la opción también de aplicar la propiedad distributiva, y ahí me quedaría x cuadrado menos 7x, ¿sí? Menos 588 igual a 0. Veamos entonces, si yo aplico la propiedad distributiva, me quedaría x cuadrado menos 7x y en menos 588 igual a 0. ¿Aparece esa opción?
¿Sí o no? Bueno, esta no es de segundo grado, o sea que la descarto. ¿Sí? Esta que está acá, ¿qué ocurre con esta que está acá? Me aparece x cuadrado más 7x, y acá tendría que ser menos 7x, entonces la descarto. ¿Qué ocurre con esta que está acá? Bueno, esta es la correcta. Esta directamente no desarrolló, dejó planteada así de manera factorizada. Avancemos. Si las raíces de la ecuación cuadrática son 1/3 y 5, la ecuación es, y me dan 4 opciones. O sea que acá me están informando respecto a cuáles serían las soluciones de la ecuación cuya expresión general debo decir cuál es. ¿No es cierto? Debo decir cuál es. Nosotros todavía no vimos, teniendo como datos las raíces, escribir la expresión factorizada. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos factorización. Pero ¿qué opciones tengo acá? Bueno, si tengo las dos raíces como propuestas, si alguna de esas ecuaciones sería la ecuación que tiene como soluciones a esas dos raíces simultáneamente deberían verificar la igualdad en la ecuación, en la misma ecuación. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, que si yo reemplazo 1/3 en la ecuación, me debería dar igual a 0. Y al mismo tiempo, en esa misma ecuación, si reemplazo 5, también me debería dar igual a 0. ¿Se entiende esto que estoy planteando? O sea, simultáneamente debería producirse la igualdad para ambas raíces en la misma ecuación. ¿Sí? Entonces, si comienzo a probar una a una, que yo esto no lo hice, pero ustedes sí, ¿cómo lo tendrían que hacer entonces? Vamos a poner un ejemplo nada más, vamos a insertar para que les quede claro, tomemos la ecuación, tomemos la primera. La primera dice 3 por una raíz es 1/3, entonces sería paréntesis primero, para que me quede paréntesis, bueno, vamos a ver si me toma ahí, y después hago el cuadrado, 1/3, ¿sí? 1/3, estoy planteando 1/3 me tomó 1/3 al cuadrado, ¿sí? 1/3 al cuadrado, después tendría que poner más 5, ¿sí? Como 1/3 es positivo, no hay necesidad de poner paréntesis, directamente pongo 1/3, ¿sí? Entonces, igual a 0. Bueno, ¿qué ocurre? Yo en realidad escribí esto, pero sin escribir me doy cuenta que esta igualdad no se cumple. ¿No es cierto? Fíjense, lo escribí para que ustedes vean cómo sería el procedimiento. Sustituir en la ecuación la raíz 1/3 y también en la misma ecuación la raíz 5, ¿sí? Si fueran raíces, si fueran soluciones. Pero yo acá me doy cuenta automáticamente que si reemplazo por 1/3, no me da igual a 0. Y con 5 tampoco, menos aún, porque los dos son positivos. Tendría que ser uno positivo y otro negativo para que me dé igual a 0. Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Me doy cuenta, fíjense, que con 1/3 no me va a dar, y con 5 lo mismo, y acá tendría que hacer lo mismo, ¿sí? Y me voy a dar cuenta que en ninguna de las tres ecuaciones se verifica simultáneamente la igualdad para 1/3 y para 5. Acá puse, simplemente para que ustedes tomen como dato, esta sería la ecuación general que tendría como soluciones, tomen nota ustedes, a 1/3 y a 5. ¿Sí? Para que lo tengan. ¿Está? No sé si querés agregar algo, Vanina. ¿Estamos bien? No.
No, que o sea, como la pregunta era, ya si una ya no es raíz, ya no es la ecuación, porque dice que las dos deben ser raíz. No es necesario probar para las dos. Si en este caso un tercio ya no es, ya no probamos más con el 5. Exacto, exacto. Pero tomen nota, en todo caso, de esta cuestión, del procedimiento, ¿sí? Y de los conceptos que estamos viendo, y de cuál sería la ecuación general que admitiría esas dos raíces. Bien, el 10, la actividad 10, dice, si x sub 1, x sub 2 son raíces de la ecuación 3x cuadrado más 4x menos 4 igual a 0, entonces el producto entre x sub 1 y x sub 2 es, y me dan las opciones, o sea, el producto de las raíces. Yo tengo una ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática que está completa. Entonces, si aplico resolvente para resolver esa ecuación, ahí encuentro cuáles serían las dos raíces, ¿sí? Ya acá tengo todo este procedimiento que después va al PDF, ¿eh? O sea que, ¿sí? Va al PDF con todo este procedimiento. Una raíz es 2/3, la otra raíz es -2, el producto de las dos raíces, 2/3 por -2, me queda -4/3, que es la consigna, el producto de las dos raíces. Entonces me fijo, ¿y dónde tengo -4/3 como opción A? ¿Sí? Entonces acá sería la opción A, la opción correcta. Y por último, creería que nos quedan dos, vamos a ver si llegamos con el tiempo, ¿sí? Para cerrar la lección. El discriminante de la ecuación 5x menos 17 igual a x más 3 por x menos 3 es, y me da todas estas opciones, 5 opciones. Observen que acá no está la ecuación expresada como forma general, ¿sí? Y para poder identificar el discriminante, ¿cuál es el discriminante? Es el radicando, lo que está abajo de la raíz, b cuadrado menos 4 por a por c. Necesito expresar esa ecuación de manera general. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? En este caso tengo primer miembro donde no hay nada para resolver, dos términos. Segundo miembro donde tengo un producto, ¿sí? Ese producto, x más 3 por x menos 3, si resuelvo aplicando la propiedad distributiva, después vamos a ver que este sería un producto especial, como le llaman ahora, pero ahora aplicamos la distributiva, llegamos a x cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces me queda un primer miembro, 5x menos 17, un segundo miembro, x cuadrado menos 9. Llevo a la forma general, igualando a 0, y me queda la ecuación x cuadrado menos 5x más 8 igual a 0. Donde ahí sí puedo identificar el valor del discriminante, que les cuento que esta letra, este símbolo, es el símbolo de la letra griega delta mayúscula, ¿sí? Delta mayúscula, tomen nota. Ustedes habrán escuchado hablar de las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, ¿sí? Minúsculas, y acá tengo mayúscula, delta mayúscula, ¿sí? Es la letra del alfabeto griego, ¿está? Que generalmente se usa para identificar al discriminante. ¿Se entiende? Tomen nota de eso. Entonces me queda b cuadrado, que es el discriminante, menos 4 por a por c. ¿Qué pasa cuando el discriminante es negativo? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la naturaleza de las raíces? No admitía, ¿se acuerdan? Raíces reales, sino raíces complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá con menos 7? Pero en realidad no me está planteando, me está preguntando directamente el valor del discriminante nada más. Entonces acá tengo la respuesta correcta. ¿Sí? Pero, ¿qué me está indicando? Que esta ecuación no admitiría raíces reales distintas. ¿Sí? Eso también me estaría indicando. Bien, y la última, la ecuación menos 4x más 7 más 12x cuadrado igual a 0, es importante, acá está desordenada, ¿sí?
es una ecuación que está desordenada, sería bueno que volvemos a ordenar en forma decreciente. Me dice, tiene dos soluciones reales iguales, dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales complejas, una solución real y una compleja, no tiene solución. Cuando hablamos de solución, automáticamente en mi cabeza debe ir a qué valor toma el discriminante, si positivo, negativo o cero, ¿sí? Cuando hablamos de las soluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Se ordena esta ecuación, 12x² menos 4x más 7 igual a 0, se ordenó, ¿sí?, de manera decreciente, haya el valor del discriminante identificado con la letra delta, ¿sí?, b² menos 4 por a por c, ¿y qué ocurre con el discriminante? ¿Cómo es? Es negativo. ¿Qué me indicaba? Cuando era negativo, que no admite raíces ¿qué? Reales, ¿sí? Entonces admite raíces complejas. ¿Cuántas raíces complejas? 2, porque es de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces la solución correcta sería 2 soluciones complejas. Bueno, de esta manera tendríamos la corrección, la remediación de la lección, ¿sí?, de ecuaciones cuadráticas, y así cerraríamos este tema. ¿Alguna pregunta, algo en particular que quieran hacer, para que después yo le pase el comando a la profe Vanina y iniciemos lo que sería despeje de variables con las fórmulas? ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay nada. ¿No hay nada? No, Que parece que pongan el está dedito todo. así entonces, ¿entendieron todos? ¿No hay problema? ¿No? Bien, ¿Se buenísimo. durmieron? Ah, acá hay ¿Eh? un dedito. ¿Se Apenas. durmieron, digo? Hay 2 deditos. Ahí Bueno, va. bueno, Bueno. bien. Entonces, si no hay preguntas, avancemos. Ya quedarían no sé cuánto tiempo, pero ya de todas maneras le paso a la profe Vanina el comando para que ella se vaya ubicando. Vamos a participantes, ¿sí? La profe Vanina, y ahí les paso a ella. Yes. Bien, Vanina, es todo tuyo ahora. ¿Yo que tenía que hacer algo o no? Ya está. No, vos ¿Ya estoy? automáticamente incorporas. Vos tenés que subir el Bueno, documento. sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Hasta Bueno, ahora, pero no lo vemos. Ahí estamos. Muy bien. Vamos todavía, vamos mejorando. ¿Vieron cómo esto está cuestión de ponerse de a poquito? Vamos. Bien ahí. Buenísimo. Avanzamos, vamos Vanina. aprendiendo. A mí me Sí, gusta más grande. Así veo sí, mejor. Bueno, perfecto. yo como dijimos, estos son los ejercicios de despeje de una variable en una fórmula, muy importante para todas las materias. No, se quejan los profes de los cursos superiores porque no saben despejar, así que por eso tiene este estatus tan especial, un tema exclusivamente para eso. Voy a elegir algunas de las que tienen, el resto las van a hacer ustedes y después en otra clase de Zoom hacemos el resto. Por ahí, Buenísimo. Vanina, como sugerencia, algunos de ellos quieren alguna en particular y tomemos esa en particular, ¿no es cierto? Por ahí ya se resolvieron bastantes algunos y tomemos lo que ellos, a demanda de Bueno, ellos, ¿no es cierto? sí, sí. A Chicos, demanda de ¿algunas ellos. sugerencias Sugerencias, yo estoy al de tanto del algunos? chat. Bueno, La 3A me están planteando. 3A. tres a. Ah, justo la que yo había elegido. Ah, bueno. Bueno, Buenísimo. yo no sé
¿Esto ya lo tienen? Ellos no, todavía Sí, no, la remedial no la tienen todavía, no. Bueno, entonces, esta ecuación, en esta nos pide que despejemos la variable x. Entonces, la sugerencia es que nos quede quedarme solo con el término que contiene a la x. O sea, me tengo que quedar con 5 menos raíz de x. Como veo que hay un solo término con x, me quedo con ese término nomás. Y todo el resto lo pasamos para el otro lado. Entonces, ¿qué quedaría? 2 menos 3i, menos 3 menos i. Y entonces ahí podemos hacer el cálculo de 3 menos 2, queda menos 1 menos i. Pero tengo un problema ahora todavía. La x, que es lo que quiero despejar, está dividiendo. Entonces, queremos que no esté dividiendo. Multiplicamos para eso a ambos miembros por raíz de x. Y nos queda ahí esta expresión. 5 menos raíz de x. Muy bien, Bueno. buenísimo. Retomamos la clase, retomamos. Bueno, habíamos dicho, esta era la ecuación y queríamos despejar la x. Entonces, nos quedamos con este término que tiene la x. El 3 y la y lo pasamos al otro lado y nos queda menos 3 menos i. Operamos, nos queda menos 1 menos i. Y ahora queda la x, que es nuestra incógnita, nos queda en el divisor. Entonces, para que no quede en el divisor, debemos multiplicar ambos miembros por raíz de x. Y raíz de x va a multiplicar a todo esto que está acá, que es son varios términos, en este caso 2 términos, por lo tanto tenemos que poner paréntesis. Y ahora este paréntesis está multiplicando. Entonces, lo pasamos dividiendo o dividimos ambos miembros por menos 1 menos i. Y nos queda, ahí cambié también de lugar. Puse raíz de x, nos había quedado 5 sobre menos 1 menos i. Y como es costumbre que lo que queremos despejar esté en el primer miembro, por eso cambié de lugar, pero es lo mismo. Y ahora todavía está bajo la raíz, así que para que quede solo la x debo elevar al cuadrado a ambos miembros. Y ahí entonces queda despejada la x. X igual a 1 sobre menos 1 menos i, todo al cuadrado. En este caso, el paréntesis acá en el anterior no es necesario que esté porque se nota que quién es el divisor. No es necesario poner ese paréntesis. Y acá, ya, para que directamente no sea tan complicado, directamente no se pone acá el paréntesis. ¿Querés agregar algo? Sí, Julie? a mí me gustaría agregar lo siguiente, si podés ir un poquito más abajo donde se inicia, Vanina, la ecuación. A mí me gustaría que ellos, cuando tengan que despejar una incógnita, y que lo hagan ahora también, por favor, marquen primer miembro, segundo miembro. Hagan ese ejercicio, marcar primer miembro, segundo miembro. Identificar cuántos términos tiene cada miembro. Identificar cuántos términos tiene cada miembro. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener claridad respecto a el vínculo que tiene la incógnita que voy a despejar con respecto a los otros elementos que están en la ecuación. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? Acá debo despejar la x que está en un solo término, no hay otra x en otro término. Entonces, hagan eso. Está. Recién hice una más y no grabó. Bueno, no importa. Bueno. No, lo que quería expresar es que, y quiero que hagan ese ejercicio cuando ahora lo estamos charlando, separar
Primero identificar primer miembro, segundo miembro. Hagan esa identificación. Y después identificar los términos que tiene cada miembro. Es muy importante. Primer término, segundo término, tercer término, y en el segundo miembro un solo término. ¿Por qué? Porque eso me permite saber o tener claridad de qué cuestiones debo ir sacándome de encima, digamos, despejando para dejarla a la X solita. ¿Se entiende? Entonces, no podría sacar primero al 5. ¿Por qué no podría sacar primero al 5? Porque forma parte del mismo término de la X. Entonces, ¿quiénes estarían más lejos, digamos? ¿A quiénes me los tengo que sacar primero de encima? Al 3 y a la I. Por eso me parece importante esto de separar en miembros y separar en términos. Y pongan eso, ojo, primero, antes de comenzar a despejar, separar en miembros y en términos. Pongan eso. Sabemos por qué ocurren estas cosas, porque sabemos, los años nos dicen, ¿sí? Hagan eso. No pensá que los años que son bastantes. ¿Está? Entonces, como dice la profe Vanina, los que están más lejos son el 3 y la I, que están en otro término. Por eso es que despejó primero esos dos. Y ahí le quedó solito. Y ahora, ¿ella podría haber sacado el 5? No, no podría, porque ¿cómo va a dejar una fracción sin numerador? Imposible sacar el 5. Por eso es que primero, bueno, aparte de sumar y de restar 2 menos 3, primero saca el denominador, raíz cuadrada de x, porque no podría sacar el 5, porque ¿cómo va a quedar esa fracción? No va a quedar una fracción sin numerador, ¿se entiende? Bueno, Vanina. Tampoco, aún si el 5 estuviera dividiendo, tampoco lo puedo sacar. O sea, lo que está, por eso marqué así, esto es un bloque que no se puede desarmar hasta que no quede solo. Recién cuando está solito acá, como está acá, ahí recién puedo empezar a desarmar ese término. No importa lo que esté, o sea, si estuviera el 5 dividiendo, tampoco lo hubiera podido sacar. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Julie? Miro el chat a ver si hay alguna consulta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque son uno de los errores que tienen. Y yo ya les voy a decir algo, así para que les quede claro. El despeje de fórmulas es 100% evaluable, 100%. O sea que en ese práctico integrador que le vamos a tomar, va a aparecer un despeje. Porque como le decía al principio la profe Vanina, es un reclamo de todos los profesores de las materias superiores, que hay que saber despejar fórmulas, ¿sí? Incógnitas, variables, o lo que sea. ¿Está? Bueno. Avanzá nomás, Vanina. No hay preguntas. Bueno, recién despejé acá la X en esta, que había 3 términos con la X, y entonces todos los términos con la incógnita que quiero despejar se agrupan en un miembro. Esto ya lo hice recién. Y como no se puede operar, saqué factor común. Y acá sí operé el 2 con el menos 1. Y ahora sí quedó la X sola, pero multiplicando por este... Dijo que estaba en tu mesita. Multiplicando por este... ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Que lo cierre. La incógnita está multiplicada por este paréntesis, entonces dividimos ambos miembros por ese paréntesis y ahí queda despejada. Entonces, cuando hay varios términos con la variable que quiero despejar, se juntan todos en un miembro. Y ahí, si se puede hacer la operación, se hace. Si tienen letras que no se puede hacer la operación, hay que sacar factor común. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Podrías volver un segundito a la ecuación esa, Vanina, por favor?
¿Se entendió? ¿Se entendió? Más abajo, ahí Sí, está. la quiero poner todas juntas. Ahí está. Bueno. Acá se entendió un poquito más, ahí está. Se entendió por qué 2x más mx menos x, se entendió porque ese también generalmente hay un margen de error importante ahí. ¿Por qué tuvo que sacar factor común la profe? Porque en realidad los tres términos son semejantes, ¿sí? Los tres términos son semejantes. Son semejantes porque son tres términos lineales. Son semejantes. Pero hay un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El coeficiente m, que es un número expresado en forma genérica. Entonces, 2x con menos 1 se podría hacer la resta inmediata. Si acá en lugar de m hubiera sido un número, no habría ningún inconveniente, se podría haber sumado. El problema es que m es un número, un coeficiente en forma genérica. Por eso sacó factor común. Y sumó los que están solamente con coeficientes numéricos determinados, constantes, 2 y 1. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Porque eso también es importante, ¿se entendió? Bueno. Bien. Avancemos entonces, si no hay preguntas. Y la otra que pensé que podría hacer, no sé, recién pregunté. A preguntar. ¿Quieren hacer otra en particular? ¿Que les gustaría hacer otra en particular? ¿O toma la profe Vanina nomás una? Bueno, no hay pregunta, no hay propuesta, entonces avancemos, Vanina, con otra. Bueno, esta es la que... Acá hay una pregunta. La C1 dice. ¿Cuál será la C1? ¿Cuál es la C1? Tamara, ¿cómo es la C1? ¿Cuál me decís? Tamara, escribíla por ahí más específica la... No veo C1. Tamara. ¿1C será? O sea, el punto C. Hay el punto C. Hay varios puntos C. El punto C del 1. ¿Esta? ¿Esta que está en pantalla? ¿Seguro? Esta que está acá, sí. Esa Tamara, esa, muy bien. Exacto. Esa, Vanina. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? En ambos miembros hay un solo término. Y el término, la variable que queremos despejar es la G. En realidad, podría haber sido la H. La G no se despeja, pero bueno, no importa. La G queremos despejar. Entonces, la única forma de sacarlo de acá dentro de la raíz es que no esté más la raíz. ¿Qué hacemos para eso? Elevamos al cuadrado a ambos miembros. Entonces ahí queda b cuadrado y en el segundo miembro ya no está más la raíz. Y ahora, ¿cómo dejo la G sola? Tengo que sacar el 2 y la H. ¿Qué están haciendo esos dos? Esos dos están multiplicando, son dos factores. Así que como están multiplicando, pasamos dividiendo. Y queda b cuadrado sobre 2h igual a g. Fíjense que, como dijo la profe, tienen primer miembro, segundo miembro, en cada miembro, bueno, en el segundo miembro hay un solo término, y en el primero también. La G, para hacer como una representación, digamos, o la H, están aplastadas por un techito, ¿sí? Que ese techito representa la operación radicación. Entonces, para poder despejar, necesariamente debo sacar la raíz, despejarla esa raíz. Y ahí es cuando aplica la propiedad uniforme. La raíz
¿con quién se simplifica? Con la potencia. Entonces ambos miembros eleva al cuadrado. ¿Sí? Y ahí se va al techito, digamos, que era lo que estaba presionando para sacar la G. Los mantenía Para la H, perdón. Los mantenía prisioneros el techito. Exacto, exacto. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, creería que podemos... Hola. Entonces dejamos que ellos practiquen Bueno. toda la semana. El viernes van a tener una lección de esto. Y el miércoles de la semana que viene nos dedicamos a corregir todas las otras fórmulas con despeje. Ellos ya van a venir con dudas anotadas. Esa va a ser la sugerencia. Para el miércoles que viene ya vengan diciendo, no, tal fórmula, profe, tal fórmula, y vamos puntualmente a esas. ¿Se entiende la consigna entonces? Ya vienen con las dudas puntuales. ¿Quieren resolver otra en particular? ¿O quieren que la profe Vanina elija nomás? ¿Quieren otra? Propongan, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Les gustaría hacer otra? Elijamos una o elegí una. Acá está. ¿Podría pasar este Word por el grupo de WhatsApp para que después repasemos? Por supuesto que vamos a pasar el Word. Pero lo que sí, primero tenemos que darle el tiempo que ustedes practiquen. Y después, como siempre pasamos, ¿sí? Ahora voy a pasar también el Word de ecuaciones cuadráticas. Siempre, es decir, no mezquinamos información para nada. Todos los materiales les mandamos porque la idea es justamente que ustedes aprendan. Después que ustedes ya han pensado, porque si se los pasamos ahora ya está resuelto y no les va a servir. Así que dejar hasta la semana que viene para que ustedes hagan las ecuaciones. Y las que no les salen, nos consultan o también pueden mirar en el Word. No, yo lo que hoy publico es el video. Ese sí, el video publico hoy. ¿Está? O sea que no van a tener el Word, pero van a tener el video de la clase de hoy. ¿Se entiende? El Word completo con todo resuelto recién el viernes a la tarde. ¿Está? ¿Se entendió entonces? Hoy a la noche pueden mirar de nuevo el video. ¿Quieren elegir alguna otra ecuación o le dejamos a la profe Vanina que elija una súper difícil, de esas que hay que sumar, agrupar términos semejantes? ¿Quieren que dejemos que ella elija? ¿Sí? Bueno. Profe, me está diciendo Parra Maximiliano. ¿Sí, Maximiliano? Yo llegué tarde. No te preocupes porque va a estar el video colgado en el aula. ¿Sí? No te preocupes, Maximiliano. ¿Qué pregunta querés hacer? Ah, me está preguntando 3 más 5 raíz cuadrada de x más y igual a 2. Maximiliano, te propongo lo siguiente, que mires el video, ¿sí? Hoy a la noche, y si tenés dudas de nuevo, te quedaron dudas sobre esa, entonces el miércoles que viene volvés a preguntar, ¿te parece? Entonces los otros compañeros que están desde un principio tienen posibilidad de ver una nueva, ¿se entiende? Bien, avancemos, Vanina. Entonces elegí una que sea grosa. Bueno, yo había pensado en esta, que hay que despejarla ahí. Y la I, fíjense, acá tengo 2 términos en el primer miembro y un término en el segundo miembro. Pero acá, fíjense donde está la I, está dentro del paréntesis, a diferencia que acá está fuera del paréntesis. O sea que la I afecta a todo esto. En cambio ahí, acá, está afectando solamente al producto con la I. Así que, en este caso, no me quedo con todos los términos, sino que aplico la propiedad distributiva acá. Vanina, discúlpame, que dejémosle un minuto,
que ellos separen en miembros, bueno, identifiquen miembros y separen en términos. Bueno. Un minuto para que entiendan lo que vos estás diciendo, con claridad. Separen, por favor, en términos su ecuación, cada miembro. Entonces ahí van a entender lo que acaba de explicar, le van a dar el significado que está planteando la profe Vanina. Tengo dos términos en el primer miembro y un solo término en el segundo miembro. Bien, discúlpame Vanina, pero me parece importante eso. Está buenísimo. Para que ellos entiendan. O sea, se complica saber cómo, cómo interactuar. Está bueno, está muy bueno. Sí. Otra cosa que vamos aprendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, Vanina, continúa nomás entonces. Bueno. Ya habrán separado. Vamos a suponer que sí. Bueno, sí. Entonces, ¿qué diferencia hay en acá donde yo marqué la I? La I acá está dentro del paréntesis, acá está fuera del paréntesis, o sea que esta I afecta a todo el paréntesis. En cambio acá, solamente una parte de este paréntesis está afectada por la I. Entonces, acá sí debo hacer propiedad distributiva para poder quedarme solamente con el término afectado por la I. En este caso, bueno, acá no la resolví yo, o sea que no está hecha la propiedad distributiva en el segundo paréntesis. No es necesario, acá no es necesario hacer la propiedad distributiva porque todo este término va a estar afectado por la I. Pero acá sí o sí hay que hacerla. Si acá lo hacen la propiedad distributiva, no pasa nada, no hay problema. Pero en este caso, sí o sí hay que hacerla. Entonces, fíjense qué pasa si se hace la propiedad distributiva. Me va a quedar x por y me va a quedar más tx cuadrado. Y ahora, en vez de 2 términos, voy a tener 3 términos. Pero ¿qué pasa? Voy a tener uno solo. De esos 3 términos, uno solo que va a estar afectado por la y, que es la que quiero despejar. Y acá el otro término lo podemos dejar así. Entonces, como hicimos recién, los términos que tienen y tienen que quedar juntos, como en una ecuación de números. Todos los términos que tenían la variable, los juntábamos. Entonces, este término, todo este término, vamos con otro color, este término tiene que estar junto con todo este término que tiene la i. Y eso es lo que ponemos en el primer miembro. ¿Qué queda? Menos xy, y este pasamos restando. Menos x más 1 por y. Y en el segundo miembro, ¿qué queda? Bueno, restamos. No sé qué me dice acá. Que faltan 10 minutos. Entonces acá restamos menos omega wz y el menos tx cuadrado. Y acá otra vez como recién, tengo x en estos dos términos, tengo acá, y en este y en este, y tengo dos términos con y no puedo operar, porque tengo letras. Así que voy a sacar otra vez factor común y. Y el factor común del primer término es menos x. Y el factor común del segundo término es menos todo este paréntesis. Lo podemos dejar entre paréntesis o sacamos el paréntesis, pero como tiene menos, ¿qué pasa? Afecta todos los signos. Entonces, por eso queda menos w menos 1. Y bueno, ahora ya está solita la i, que era lo que estamos buscando. Y lo último que falta es despejarla, dejarla sola por completo. ¿Y cómo se hace? Todo este paréntesis está multiplicando, así que lo pasamos dividiendo. Bueno, acá para que no queden tantos signos menos, se multiplican los
Fíjense que todos los términos son negativos, entonces multiplicamos numerador y denominador por -1, que se puede hacer, multiplicar en una fracción el numerador y el denominador por el mismo número, en este caso por -1, y quedan todos con signo positivo. No sé. Bien. ¿Querés agregar algo? A ver, primera pregunta es si hay alguna duda para que pongan en el chat. Y mientras ponen la duda, a mí lo que me gustaría destacar de esta fórmula, que deben despejar la I, es que acá lo que se pone en juego en este despeje, es la interpretación. Es fundamental detenerse en esta complejidad, porque es una expresión compleja para despejar, ¿sí? Es una expresión compleja. Acá me preguntan si hay que sacar el resultado de X y después de Y. Si hay que sacar el resultado de X y después de Y. Bueno, esto que acaba de preguntar Agustina, hay que sacar el resultado de X y después de Y, tiene que ver con esto que acabo de decir yo, que es que detenernos e interpretar qué significan los elementos que están dentro de esta fórmula. Si ustedes miran, en el primer miembro, Vanina, por favor, si podés marcar en el primer miembro los dos términos. Tengo dos términos, lo que yo les decía al principio. En el segundo miembro, un solo término. Miremos, observemos, debo despejar Y, ¿no es cierto? Y cómo está en ese primer miembro en el segundo término. Forma parte, está dentro de un paréntesis, forma parte de una resta, ¿sí? Mientras que la I en el segundo miembro, ¿qué es? Es un producto, ¿sí? Está afectado como un producto, donde W más 1, miren ahí, y se podés marcar con colorcito, Vanina, W más 1 con un color verde, vendría a ser como el coeficiente de I. ¿Se dan cuenta? Vendría a ser como el coeficiente de I, el coeficiente de la incógnita, ¿sí? Mientras que en el primer miembro, la primera I, no está como coeficiente. Por eso es que dijo la profe, si yo necesito despejar I, necesito agrupar los términos que tienen I. Necesito agrupar los términos que tienen I. El segundo miembro, tengo despejada la I. Pero en el primer miembro, tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, porque no forma parte, no es coeficiente. Por eso es que aplicó qué propiedad distributiva, saca el paréntesis. Menos X por Y, menos XY. Menos X por TX, me queda TX al cuadrado. Acá, y ahí viene la pregunta, de Agustina. Agustina, yo no estoy trabajando con valores concretos, estoy trabajando en forma ¿qué? Genérica, ¿sí? Y donde el objetivo es trabajar con esas letras, no puedo llegar a ningún resultado porque X, Y, W, todos están expresados en forma genérica, no tiene un valor determinado, no tiene un valor numérico, ¿sí? No puedo hacer un cálculo, porque están expresados en forma genérica. Entonces, cuando dice la profe, bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué puso en azul? Fíjense lo que puso en azul en ese segundo paso, acá, Vanina, en el segundo paso que pusiste en azul. Puso en azul esos términos que tienen ahí como coeficiente. Por eso es que agrupó en el primer miembro los términos que tienen ahí, perdón, como variable, y tienen el primero como coeficiente a menos X. Ese es el coeficiente de la primera I. Y el segundo, menos W más 1. O sea, agrupó los términos semejantes, los que tienen como coeficiente menos X y menos W más 1.
Entonces, acá se optó por sacar factor común y, ¿sí? Que están los dos términos. Entonces me queda menos x, y el menos que está delante del paréntesis afecta a los dos. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay un valor numérico de W? ¿Hay un valor numérico de Z? ¿Hay un valor numérico? No, estoy trabajando de forma genérica. Estoy trabajando netamente en el campo del álgebra. ¿Sí? Entonces no hay un valor concreto. No estoy trabajando en aritmética, donde tengo valores concretos. Entonces ahí despeja ahí, y me queda esta expresión genérica. Ahora, si vos decís cuál es el valor de I para Z igual a 1, para W igual a 4, para T, ahí estoy asignando un valor numérico. Ahí puedo resolver, pero así no, porque no hay ninguna asignación de valores. No sé si fui clara, Agustina. ¿Se entendió? Agustina. ¿Agustina se entendió o Mazo? ¿Se entendió, Agustina? ¿Sí? Me dice sí, gracias. Esto por eso, hay que tomarse el tiempo y hacer un análisis de la expresión. Y los significados, ese es el tiempo necesario. Bueno, Claro. a mí me parece que... No hay que hacer, sí. que muchas veces lo que pasa es que lo primero que se le cruza en la cabeza hacen, es como que le dicen corran y corren para cualquier lado, y eso no nos lleva a buen puerto. Hay que analizar, como decís. Sí, separar en miembros, separar en términos, ¿sí? Identificar el significado. Incluso hacer Sí. esto de marcar con color ayuda para Sí. las primeras ecuaciones.